En un valle escondido vivía un unicornio joven llamada Luma. Su cuerno no era un cuerno cualquiera, brillaba y cambiaba de color según cómo se sentía. Rosa si estaba feliz, azul cuando estaba tranquila, gris cuando se enfadaba y dorado cuando se emocionaba de verdad. Luma tenía un secreto. Cada noche pintaba sueños en el cielo. Con un toque de su cuerno aparecían castillos de caramelo, dragones que hacían cosquillas en vez de escupir fuego, o ríos que en vez de agua tenían chocolate caliente. Los niños dormían felices bajo aquel espectáculo, pero no todos pensaban que eso era tan especial. ¿Pintar sueños?, se burló un unicornio mayor con voz engolada. Bah, eso no sirve para nada. Mejor aprende a hacer carreras por el prado, como nosotros. Sí, añadió otro, a ver si así dejas de estar con la cabeza en las nubes. Bueno, técnicamente sí estoy en las nubes, replicó Luma con una sonrisita sarcástica. Los demás rieron con suficiencia y se alejaron trotando. Luma intentó reír también, pero algo dentro se le encogió. Esa noche, cuando intentó pintar, su cuerno apenas lanzó un par de chispas apagadas. Genial, murmuró. Ahora soy oficialmente una unicornio linterna de bajo voltaje. Se escondió en el bosque, cabizbaja, y allí escuchó la voz profunda de un búho anciano. Vaya, vaya, dijo desde una rama. ¿Y esta nube con patas quién es? No estoy de humor, búho, bufó Luma. Eso ya lo veo. Tu cuerno parece una bombilla fundida. Luma levantó la cabeza. No me hace gracia. A mí sí, replicó el búho encogiéndose de hombros. Pero lo importante es que tu luz depende de lo que llevas dentro. Si te crees las tonterías de esos unicornios presumidos, ¿qué esperas que pase? Luma suspiró. ¿Y qué hago entonces? ¿Me apunto a clases de cómo no ser rara? ¿O empiezas a recordar por qué haces lo que haces? En ese momento un sollozo interrumpió la conversación. Desde la aldea cercana se oía llorar a un niño. Luma se acercó con sigilo y lo vio, sentado en su cama, temblando. Mamá dice que los monstruos no existen, pero yo sé que debajo de mi cama vive uno con 7 ojos, lloriqueaba. Luma se rió sin querer. Con 7 ojos tendría que ir al oculista todos los días, dijo en voz baja. El niño levantó la cabeza sorprendido. ¿Quién anda ahí? Solo un unicornio que se aburre, respondió Luma, apareciendo junto a su ventana. El niño dejó de llorar, fascinado. ¡Un unicornio de verdad! Bueno, de verdad tampoco. Soy un poco rara. Y sin pensarlo más, Luma empezó a dibujar con su cuerno. Estrellas que formaban un escudo brillante, un dragón que bostezaba de puro sueño y un monstruo con 7 ojos, que llevaba pijama y osito de peluche. El niño se echó a reír tan fuerte que se olvidó del miedo, y en ese momento el cuerno de Luma explotó en una luz dorada tan intensa que iluminó toda la aldea. El cielo se llenó de sueños aún más bellos, un arco iris que daba 3 vueltas al mundo, peces que nadaban entre las estrellas, un castillo flotante lleno de columpios. El niño, ya tranquilo, se tapó con las mantas. Gracias, unicornio rara. De nada, humano con miedo, respondió ella con una sonrisa. Esa noche, Luma entendió que su poder no era impresionar a los otros unicornios, sino hacer reír y soñar a quienes lo necesitaban. El erizo que quería abrazar. En lo más profundo del bosque vivía Eri, un pequeño erizo simpático, curioso y con un gran problema. Le encantaban los abrazos. Eri veía cómo las ardillas se achuchaban entre ellas, cómo los conejos se apretaban para dormir calentitos, cómo hasta los osos compartían un fuerte abrazo al encontrarse después del invierno. Y él desde lejos suspiraba. ¡Ay! Ojalá yo pudiera dar un abrazo también. Pero claro, había un detalle nada pequeño. Estaba lleno de púas. La primera vez que lo intentó, se lanzó entusiasmado a abrazar a su mejor amigo, el ratoncito Tico. «¡Ven aquí, Tico!», gritó emocionado. El ratón abrió los brazos y ¡paf!
Tico salió disparado con la cola llena de pinchazos. ¡Ay, ay, ay, ay!, protestaba mientras corría a esconderse. Eri se quedó solo, triste, mirando sus púas. ¿Será que nunca podré dar un abrazo?, pensó. No se rindió. Al día siguiente intentó cubrirse con hojas para que nadie se pinchara, pero las hojas se cayeron al suelo y terminó pinchando a una mariposa despistada. Otro día se enrolló en una manta de musgo, pero terminó pinchándola hasta dejarla hecha jirones. Hasta probó con globos alrededor de su cuerpo, y explotaron todos en un caos de pum, 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 que hizo reír a medio bosque. Eri, desesperado, suspiraba. Nada funciona. Quizás no estoy hecho para los abrazos. Una tarde, mientras se lamentaba bajo un árbol, se acercó Tuga, una tortuga anciana y sabia. ¿Por qué esa carita, pequeño? Es que yo quiero dar abrazos, pero todos huyen de mí porque pincho. La tortuga sonrió y le acarició la cabeza con su patita dura. Yo también tengo mi coraza, le dijo, y al principio creían que no podía dar cariño, pero descubrí que si lo hago despacito y con cuidado, puedo dar abrazos maravillosos. Eri abrió los ojos sorprendido. ¿De verdad? ¿Crees que yo también podría? Claro que sí, respondió la tortuga. Los abrazos no son de fuerza, sino de paciencia. Animado, Eri se acercó tímidamente a su amigo Tico, el ratón, que aún tenía algunas tiritas en la cola. Tico, ¿quieres intentar de nuevo? Prometo hacerlo despacito. El ratón dudó un momento, pero luego asintió. Eri se inclinó con cuidado, cerró los ojos y poco a poco lo rodeó con sus patitas. Esta vez no hubo pinchazos, solo un abrazo suave, cálido y lleno de cariño. Tico sonrió emocionado. ¡Lo lograste, Eri! ¡Fue un abrazo perfecto! La noticia corrió por el bosque. Primero se animó la ardilla, luego el conejo, después hasta el oso grandote. Todos querían recibir el abrazo especial del erizo. Eri se convirtió en el abrazo más esperado del bosque, no porque fuera el más grande, ni el más fuerte, ni el más suave, sino porque cada abrazo suyo estaba lleno de cuidado y amor. Luma y el error que se volvió magia. En un valle escondido, donde las noches eran tan silenciosas que hasta las estrellas parecían bostezar antes de dormirse, vivía Luma, una unicornio joven con un cuerno muy especial. No brillaba siempre igual. Había noches en las que resplandecía con fuerza y otras en las que apenas se encendía, como si dudara. Aquella noche, Luma estaba nerviosa. Había decidido que ya era hora de pintar el sueño más bonito de todos. No uno bonito sin más, el más bonito. Durante todo el día había pensado en cada detalle, los colores exactos, las formas perfectas, el cielo impecable. Nada debía fallar. Cuando alzó el cuerno, la magia empezó a fluir. Un castillo apareció entre las estrellas, aunque una de sus torres quedó ligeramente torcida. Un río de chocolate comenzó a correr por el cielo, demasiado rápido. Un dragón emergió de las nubes con una expresión tan sorprendida que parecía no entender qué hacía allí. Luma se quedó inmóvil. Eso no era lo que había imaginado. Intentó corregirlo, luego borrar, luego empezar de nuevo, pero cuanto más lo intentaba, más se desordenaba todo. El brillo de su cuerno se apagó un poco. Aquella idea empezó a tomar forma en su cabeza, pesada y fría. Si no podía hacerlo perfecto, quizá era mejor no hacerlo en absoluto. Y así, por primera vez en mucho tiempo, el cielo quedó vacío de sueños. Fue entonces cuando aparecieron las manchas, una tras otra, oscuras, irregulares, inesperadas. Luma levantó la vista y vio avanzar tranquilamente a un zorro que caminaba dejando huellas de tinta por todas partes, como si el suelo fuera un papel al que no podía evitar manchar. El zorro parecía encantado con el desastre que iba dejando a su paso. Aquello, según explicó sin ningún rastro de vergüenza, era bastante habitual en su vida. Se llamaba Bridna, y equivocarse era casi su especialidad. Luma observó las manchas con gesto serio. Para ella, los errores no tenían ninguna gracia. Bridna, en cambio, parecía pensar lo contrario. Cada pisada torcida, cada mancha inesperada, le arrancaba una sonrisa, como si el caos fuera algo digno de celebrar. Al dar una vuelta sobre sí mismo, dejó una enorme mancha negra en el suelo, orgulloso, como quien firma una obra de arte. Aquello estaba fatal, y sin embargo seguía funcionando.
Luma sintió como una risa pequeña y tímida se le escapaba sin permiso. Bridna se acomodó a su lado, convencido de que el verdadero problema no era equivocarse, sino intentar que todo saliera perfecto, porque cuando uno se obsesiona con no fallar, se olvida de disfrutar, de probar, de jugar. ¿Y si salía mal? Entonces, pensaba Bridna, al menos saldría interesante. La propuesta fue tan absurda que resultó irresistible. Pintar el peor sueño posible, el más desastroso, el más ridículo. Luma alzó el cuerno sin pensar demasiado. Aparecieron nubes con calcetines colgando. Un elefante flotaba boca abajo. Un sol estornudaba cada pocos segundos. Era ridículo. Y por primera vez en toda la noche, Luma se rió de verdad. Pero la risa duró poco. El recuerdo volvió, silencioso. Las burlas, las miradas, la sensación de no ser suficiente. Bridna no dijo nada. Simplemente dejó una última huella de tinta junto a ella. A veces, lo único que hacía falta era seguir pintando. Luma cerró los ojos y pintó. No borró nada. No corrigió nada. Dejó cada error exactamente donde había nacido. El cielo se llenó de colores mezclados, formas extrañas, sueños imperfectos que, poco a poco, empezaron a encajar. El cuerno de Luma brilló con una fuerza tranquila, segura. El valle entero se iluminó. Los niños sonrieron en sus camas. Los monstruos se volvieron amables. El caos se transformó en magia. Bridna contempló el cielo manchado y maravilloso, convencido de que sin errores no había historias que valieran la pena. Luma sonrió, esta vez sin miedo. Y el cielo, imperfecto y vivo, volvió a soñar. Fideo, el dragón que no sabía volar. Había una vez un dragón llamado Fideo. Su nombre sonaba delgado, pero él era redondito, con alas pequeñas como cucharas de helado y una barriga que rebotaba sola cuando se caía. El problema era que Fideo no sabía volar. Cada vez que lo intentaba sonaba flap, flap, plof y pof, 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 rebotando. En un árbol cercano estaba su amigo Trasto, un cuervo negro muy burlón. Un dragón que no vuela es como un pez con paraguas, graznó. Un día, el rey de los ratones gigantes anunció una gran carrera de vuelo. El ganador será el héroe del bosque, chilló. Todos se rieron cuando Fideo levantó la garra para apuntarse. «Tú vuelas menos que una piedra con alas», gritó Trasto. Pero Fideo no se rindió. Cada mañana practicaba, corría, agitaba las alas, flap, flap, se caía en el barro y volvía a levantarse. Hasta intentó hacer abdominales. Bueno, una. «Uf», suspiró. Luego se tumbó y dijo, «La otra la hago mañana». Llegó el día de la carrera. Las criaturas del bosque desplegaron alas y salieron disparadas, ¡ush!, como flechas. Fideo corrió, saltó y ¡pum!, al suelo otra vez. «¡Bravo, campeón del suelo!», gritó Trasto. ¡Ja, ja! Pero Fideo no se rindió. Se levantó, agitó las alas con todas sus fuerzas, flap, 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 y siguió corriendo. Y de repente, ¡zas!, se levantó del suelo, tambaleante, como un globo desinflado que no quiere caer. Trasto abrió mucho los ojos y graznó. «¡Míralo! ¡El dragón piedra acaba de despegar!». Fideo llegó el último, mucho después de todos, pero cruzó la meta con las alas temblando y una sonrisa enorme en su cara. El rey ratón lo miró y dijo, «No ganaste la carrera, pero lograste lo que nadie pensaba». Fideo se rascó la barriga y contestó, «Entonces, ¿me puedo comer unas galletas por lo menos?». Y sí, hubo galletas, muchas, y Fideo se las comió todas. La medusa que no sabía flotar. En el mar azulísimo vivían muchas medusas. Había medusas grandes y pequeñas, redondas y alargadas, brillantes, transparentes, casi invisibles, medusas que flotaban con una elegancia que parecía un baile, todas menos una. Esa medusa se llamaba Nila, y Nila tenía un problema bastante extraño para ser medusa. No sabía flotar. Cada vez que intentaba subir, hacía plof, y se hundía. «No pasa nada», susurraba la corriente. «Inténtalo otra vez». «Eso hago», respondía Nila, inflando su cuerpecito gelatinoso. «Pero siempre acabo abajo».
Mientras las demás flotaban como nubes marinas, Nila bajaba, bajaba y bajaba, hasta que tocó el fondo del mar. Al principio pensó que era cuestión de práctica, así que practicó mucho. Se estiró, se encogió, se puso muy recta, luego muy blandita, luego blandita, pero con decisión. Nada. Quizá flotas mal, opinó una medusa mayor. Quizá no te concentras suficiente, dijo otra. O quizá eres diferente, susurró una tercera, sin saber si eso era bueno o malo. Nila sonrió un poquito, pero por dentro se sentía pesada, muy pesada, aunque en realidad las medusas casi no pesan nada. Cada vez que veía a las otras bailar en el agua, sentía un cosquilleo raro en la barriga, una mezcla de ganas, frustración y una pregunta enorme. ¿Por qué yo no? Un día, cansada de intentarlo, Nila dejó de protestar. Plop, 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 hasta el fondo. Se sentó sobre una roca suave y suspiró. Supongo que esto es lo que hay, dijo mirando alrededor. Y entonces pasó algo. El fondo del mar no era oscuro ni triste, como ella había imaginado. Era sorprendente. Había algas que brillaban como pequeñas luces, caracolas que cantaban cuando pasaba la corriente, peces diminutos que jugaban al escondite entre las piedras. Un cangrejo pasó corriendo de lado y le dijo: «¡Ojo con la pinza!» y siguió su camino, muy serio. Nila soltó una risita. «¡Hola!», saludó una estrella de mar, desperezándose. «¿Eres nueva por aquí abajo?» «Creo que sí», respondió Nila. «No sé flotar». La estrella de mar la miró con calma. «Ah», dijo, «entonces eres perfecta para este lugar». «¿Perfecta?», preguntó Nila. «Pero si no sé hacer lo que hacen todas las medusas». «Aquí abajo no hace falta flotar», respondió la estrella. «Hace falta mirar». Nila miró, y esta vez miró de verdad. Vio corales de colores imposibles, vio anémonas que parecían flores respirando despacio, vio a un pulpo intentando esconderse, aunque se le veían dos tentáculos. ¡No mires!, protestó el pulpo, sonrojado. Nila se rió tan fuerte que casi, no flotó, pero se sintió ligera por dentro. Desde ese día, Nila empezó a bajar al fondo siempre que podía. Las corrientes ya no le parecían enemigas, eran como toboganes secretos. Descubrió caminos ocultos, rincones tranquilos, lugares donde nadie más llegaba porque, claro, nadie más se hundía como ella. ¡Qué curioso!, pensó un día. Todo lo que me hacía sentir mal me trajo hasta aquí. Con el tiempo, las otras medusas se dieron cuenta de algo. ¿Habéis visto a Nila? Ya casi no intenta flotar. Algunas decidieron bajar a buscarla. Y cuando vieron el fondo del mar, se quedaron boquiabiertas. «¡Pero si esto es precioso! ¿Cómo no lo habíamos visto antes?». Nila las miró, un poco tímida. «Yo tampoco lo veía», dijo. «Estaba demasiado ocupada intentando ser como vosotras». Las medusas se quedaron en silencio, y por primera vez, ninguna flotó. Se quedaron allí compartiendo historias, riendo, mirando luces diminutas que solo se ven desde abajo. Esa noche, cuando Nila se dejó llevar por la corriente, pasó algo curioso. No flotó, pero tampoco le importó, porque ya no sentía que le faltara algo. Había encontrado su lugar, y desde entonces, en el mar azulísimo, dicen que no todas las medusas flotan, no todos los caminos suben, y no todas las cosas bonitas están en lo alto. Algunas están justo donde dejas de luchar y empiezas a mirar. El último guardián del tiempo lento. En la ciudad donde vivía Leo, todo ocurría demasiado rápido. Las puertas se cerraban deprisa, los pasos golpeaban el suelo sin detenerse, las palabras salían atropelladas y nadie parecía escuchar el final de una frase. Incluso el sol parecía tener prisa por esconderse y la luna apenas se quedaba el tiempo justo para saludar. Leo tenía 9 años y, aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, no conseguía dormir. Cada noche se metía en la cama, cerraba los ojos y sentía que el mundo seguía corriendo dentro de su cabeza. Los segundos no se dejaban atrapar, los minutos huían. Aquella noche, cansado de dar vueltas, se sentó en la cama y miró el suelo. Entonces ocurrió algo extraño. Su sombra no se levantó con él. Primero pensó que era un truco de la luz, pero la sombra tardó unos segundos en incorporarse, como si necesitara pensarlo mejor. Luego dio un paso, lento, muy lento,
mientras Leo ya estaba de pie. La sombra caminó hacia la pared y sin hacer ruido la atravesó. Leo no sintió miedo, sintió algo distinto, una calma profunda, como si por primera vez alguien le estuviera diciendo que no hacía falta correr. Se puso los zapatos, abrió la puerta con cuidado y siguió a su sombra por el pasillo, por las escaleras, por la calle vacía. La ciudad dormía, pero incluso dormida parecía inquieta. La sombra lo llevó hasta una plaza antigua, olvidada entre edificios modernos. En el centro, donde antes había una fuente, se alzaba una estructura enorme que Leo nunca había visto, un reloj gigantesco, cubierto de polvo y enredaderas. Cada tic tardaba una eternidad en llegar al siguiente. Leo se acercó y al tocar la superficie del reloj, el mundo cambió. El ruido desapareció, el aire se volvió denso y suave, todo se movía despacio, como si el tiempo hubiera decidido respirar hondo. «Has llegado», dijo una voz profunda, que no venía de ningún sitio en concreto, «y llegas tarde y a tiempo». Frente a Leo apareció una figura alta, envuelta en una luz tranquila. No parecía joven ni vieja, sus ojos reflejaban amaneceres largos y noches sin prisa. «¿Dónde estoy?», pensó Leo, porque ni siquiera necesitó hablar. «En el corazón del tiempo lento. Yo soy su guardián», o lo era. La figura le mostró el reloj. Algunas piezas estaban agrietadas. El tic era cada vez más débil. «El mundo Alú ha olvidado cómo detenerse», continuó. «Y cuando nadie se detiene, el tiempo lento desaparece. Si el reloj se para, todo irá tan rápido que nadie recordará quién es». Leo sintió un nudo en el pecho. Pensó en su ciudad, en las caras cansadas, en las noches sin sueños. «¿Y qué puedo hacer yo?». El guardián lo miró con solemnidad. «Ser guardián durante una noche». El reloj comenzó a temblar. Las grietas se abrieron un poco más. Leo sintió el peso de algo enorme posarse sobre sus hombros, como si le confiaran un secreto antiguo. El guardián le explicó que el tiempo lento no se arreglaba con fuerza, ni con magia, ni con órdenes, solo con atención, con presencia, con la capacidad de estar en un instante sin huir al siguiente. Leo se sentó frente al reloj. Al principio fue difícil, sus pensamientos querían correr, su cuerpo estaba inquieto, pero poco a poco empezó a escuchar el tic, el espacio entre un tic y otro, y el silencio que los sostenía. Recordó momentos pequeños, una tarde sin hacer nada, una risa que duró más de lo esperado, una mirada que no necesitó palabras. Cada recuerdo hacía que una grieta se cerrara. Fuera, la ciudad empezó a cambiar. Un niño se dio la vuelta para mirar una hormiga. Una madre respiró antes de responder. Un anciano sonrió sin motivo. El reloj recuperó su ritmo. Cuando el primer rayo de sol apareció, el guardián volvió a hablar. «Lo has hecho bien. No necesitas quedarte». Leo se levantó. Estaba cansado, pero era un cansancio agradable, profundo. La figura comenzó a desvanecerse. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó Leo. «Ahora sabes dónde está el tiempo lento», respondió la voz. «Y mientras alguien lo recuerde, nunca desaparecerá del todo». Leo parpadeó. Estaba en su cama. El sol entraba por la ventana. La ciudad despertaba. Pero algo era distinto. Leo cerró los ojos y volvió a abrirlos despacio. No tenía prisa y por primera vez en mucho tiempo sonrió antes incluso de levantarse. La noche en que Coco cerró los dos ojos. En la jungla, dormir era un arte difícil. El viento podía engañar, el agua podía cambiar, y la noche nunca prometía nada. Por eso Coco, el cocodrilo del río ancho, dormía como todos los de su especie, con un ojo cerrado y el otro atento al reflejo de la luna sobre el agua. No era miedo, era costumbre. Así había vivido siempre. Coco era grande, fuerte y silencioso. Su lomo parecía hecho de piedras verdes y antiguas, y cuando respiraba, el río parecía respirar con él. Aquella noche, sin embargo, algo no encajaba. Coco estaba herido. No era una herida grave, pero dolía lo suficiente como para no permitirle mantenerse alerta. El cuerpo le pesaba, y el ojo vigilante se cerraba sin pedir permiso. Coco apretó la mandíbula. Dormir del todo no era una opción. Nunca lo había sido. Entonces oyó un sonido suave, casi redondo. La capibara apareció entre los juncos. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio. Se sentó cerca del agua, sin invadir el espacio de Coco, y dejó que el silencio se acomodara entre los dos. «El río suena distinto por la noche», dijo al cabo de un rato. «No es peligroso, solo habla más bajo». Coco no respondió.
pero su respiración se volvió un poco más lenta. La capibara se quedó allí, inmóvil, como si su calma fuera algo que pudiera compartirse. Coco notó que, sin darse cuenta, estaba siguiendo su ritmo. Más tarde, unas pisadas firmes hicieron crujir la tierra. Era el oso, grande, ancho, con el olor del bosque en el pelaje. Miró a Coco, miró la herida y no preguntó nada. «Yo me quedo despierto», dijo. «Cuando cuido algo, no me distraigo». Y cumplió su palabra. Cada ruido lejano era respondido con un movimiento lento pero seguro del oso. No hacía falta gruñir. Su sola presencia decía: «Aquí no pasa nada». Coco sintió algo extraño, no alivio, algo nuevo, como si por primera vez no fuera él el único responsable de que la noche siguiera en orden. Cuando la luna estuvo alta, una sombra silenciosa cruzó el cielo. El búho se posó en una rama sobre el río, giró la cabeza y observó a Coco con ojos tranquilos. «La noche no es enemiga», dijo. «Solo pide paciencia. Todo lo importante ocurre cuando dejamos de mirar tan fuerte». Coco quiso decir que no sabía dormir de otra manera, pero no dijo nada. La capibara seguía allí, el oso no se movía, el búho vigilaba el tiempo, el río continuaba fluyendo. Poco a poco, el ojo abierto de Coco dejó de luchar, se cerró, y por primera vez desde que tenía memoria, Coco durmió de verdad. Nada malo ocurrió, la jungla no se rompió, el río no se perdió, la noche hizo lo que siempre había sabido hacer. Cuando Coco despertó, el sol calentaba el agua, la herida dolía menos, la capibara bostezaba, el oso se estiraba, el búho ya no estaba, pero el aire parecía más claro. Nadie dijo nada, no hacía falta. Desde aquel día, Coco siguió siendo fuerte, siguió cuidando el río, siguió siendo un cocodrilo, pero algunas noches, solo algunas, cerraba los dos ojos, y la jungla, que había aprendido de él durante años, aprendió también a cuidarlo. Si te ha gustado este cuento, toca la campanita, como si fuera una varita mágica. Así sabrás cuándo llega el próximo cuento de Cuentos para Soñar. Hasta el siguiente sueño.